Bienvenidos a Nueva York, el show que por 18 años se ha dedicado a resaltar las contribuciones culturales, sociales y artísticas de la comunidad latina en la Gran Manzana. Iniciamos con Raimel Casamayor, joven artista y cineasta, quien nos comparte sus reflexiones acerca de lo que ha significado ser parte de la comunidad queer y entender, a través del baile, sus raíces afrolatinas en este país. Luego, Frankie Miranda, presidente de Hispanic Federation, nos cuenta acerca de los múltiples programas para ayudar a nuestra comunidad a nivel nacional y también de su activismo en temas de inmigración y derechos LGTBQ, que han sido producto de su propia experiencia. Y finalizamos con una entrevista al músico y diseñador de sonido argentino, Guido Colzani, quien nos habla de su carrera musical desde su participación en el reconocido grupo Banda de Turistas y luego en la creación de su alter ego, Magic Sandwich. Ahora vamos con Raimel Casamayor. Mi nombre es Raimel Casamayor Bello. Me considero que soy cineasta. He trabajado muchos años en el mundo del sonido, en el cine, y también hago proyectos relacionados al medio ambiente y a la música. Puertos es un proyecto de sonidos que busca como vincular la sonoridad que tienen las ciudades puertos y partiendo desde La Habana, entonces buscando rutas de esclavitud, buscando rutas de comercio, buscando rutas de migración. Y también me encanta otro que ha venido con los años, que se llama Sintonizando, que es un podcast en español para hablar con la comunidad cubana emigrada sobre cómo enfrentamos tipos de vivencias en Cuba. Mi cubanidad, bueno, es inevitable. Nací en la tierra de Cuba. Te mezcla a los sabores, a lo aprendido, a lo vivido, a la historia y al agua que bebes allí, ¿no? Entonces yo creo que todo eso hace que te vuelvas cubano y al ser una isla y estar en situaciones políticas, económicas e ideológicas bien distintas, creo que hace que las personas de allí tengamos aspectos bien marcados y entre ellas yo creo que está el baile, está la música, por supuesto, está la expresión artística y resolver todo tipo de situaciones, por adversa que sea, con esperanza, ¿no? Allá en Cuba trabajé en muchos documentales, muchos cortometrajes. Una de las películas que más me ha gustado trabajar ha sido Santa y Andrés. Yo soy Santa Rodríguez. Una película dirigida por Carlos Lechuga, pero que a mí en particular me enfrentó a la censura cubana, que ha demostrado que el sistema cubano actúa de esa manera, ¿no? Me la han puesto a vigilarme 24/24. Señalando, poniendo vigilancia uno sobre otro, y es bien triste y feo ver cómo ese mismo equipo, la mayoría ha tenido que emigrar porque no puede hablar libremente de una historia que todavía se nos repite a los que queremos hablar de algo diferente en Cuba o los que lo están haciendo valientemente allí, incluso en prisión. También me ha encantado trabajar en proyectos como Casablanca, un documental de Alexandra Masiuchet. Fue bien triste, pero fue un buen experimento desde el lado documentalista y entrar a una realidad cubana que se te olvidan o no las conoces o no estás presente. No, Dios no gobierna este mundo. Emigrar hacia los Estados Unidos desde Cuba creo que es un proceso bien fuerte y te enfrentas a muchas cosas nuevas, ¿no? En mi caso, con el tema de la raza, desde primera instancia creo que fue aceptar un poco cómo las clasificaciones existen acá en Estados Unidos. El término de afro-cubano, de afro-latino, de afro-queer, eso aquí me impactó en primera instancia, porque en Cuba de alguna manera no tenemos ese tipo de terminología, solamente se habla de aspectos sexuales o de gustos sexuales, pero por supuesto allá en Cuba me identificaba con el movimiento gay, LGTB. Nunca me sentí avergonzado, aunque tuve que enfrentarme a varios problemas o situaciones específicas. Pero no creo que tuve un despertar, más bien que fue un proceso de los años de ser consciente de qué es lo que sentía, cómo era, qué me gustaba. Y entonces fue como aceptar eso un poco, ¿no? Y dejarlo fluir. Puse café. Para mí el valor que tiene que se celebre el mes de la herencia negra en Estados Unidos es bien alto.
a pesar de que a veces se me contradice, ¿no? Si da pie a conversar y a dialogar, perfecto, entonces me voy por ese lugar, pero creo que hay que hacer mucho más, ¿no? Hay que hablar de las emociones a nivel de raza en las escuelas, hay que hablar de emociones a nivel de familia, cómo se siente, porque las personas creo que olvidamos eso cuando estamos en núcleos familiares, pero hay cosas más allá que siempre están incidiendo y creo que la conversación, el don de la palabra, puede ayudar mucho a sanar muchas heridas que muchos afro tenemos. Y el momento más feliz, creo que son varios, hay muchos, haber conocido a personas que tengo en mi vida, pero entre tantos, bailar creo que siempre me ha salvado porque desde pequeño tengo ese recuerdo, ¿no? De estar en mi casa y me he dejado llevar y bailar. Hace poco escuché que como sabemos que la vida es una sola, hacemos todo lo posible para ser feliz. Y entonces en ese intento perdemos el deber de ser felices, ¿no? Entonces mis reflexiones van un poco por ahí, casi siempre, en dejar de intentar ser feliz, sino como serlo. Y más allá de la raza, más allá de las clasificaciones, en el medio de todo el caos político, ideológico, social y buscar un poco la sinceridad. Creo que cuando evocas la verdad, por muy pesada que sea, ¿no? De alguna manera siempre sale a flote, no el perdón, sino el entendimiento, ¿no? Porque la gente siente que estás compartiendo algo sincero con ellos y creo que es súper importante, ¿no? Evocar lo sincero en búsqueda de la felicidad, liberar las mentiras, liberar un poco las presiones que se te imponen por ser hombre o negro o blanco o lo que sea. Nací en Puerto Rico y crecí en un pueblo pequeño llamado Toa Alta, cerca del área metropolitana. Fui a la escuela pública, escuela elemental, intermedia y superior, y luego de ahí me matriculé en la Universidad de Puerto Rico. Me gradué de Ciencia Política con una subconcentración en artes teatrales. Esa combinación de estudios me llevó a buscar qué podía yo hacer con estas dos especialidades y vine a hacer la maestría aquí en Nueva York, llegué aquí a Nueva York en el 1995. Luego de terminar mi maestría, me quedo en Nueva York por 1 o 2 años a ver cómo me va. Y ya son 26 años viviendo en Nueva York, ya son más años aquí en Nueva York de lo que viví en Puerto Rico. Mi nombre es Frankie Miranda y soy el presidente de la Hispanic Federation o Federación Hispana. La Federación Hispana es una organización de membresía donde agrupa organizaciones sin fines de lucro que ofrecen servicios directos a nuestra comunidad latina, servicios bilingües y biculturales. Nuestro propósito es asegurarnos que estas organizaciones tengan los recursos y el entrenamiento necesario para continuar ofreciendo estos servicios. Comenzamos en Nueva York en el 1990 como Federación Hispana de la ciudad de Nueva York, pero a través de los años nos convertimos en una organización nacional y hoy en día apoyamos a organizaciones en 41 estados,
el Distrito de Columbia, Washington, D.C. y en Puerto Rico. Comencé como coordinador de programas y luego entonces comencé a crear un portfolio más fuerte dentro de las comunicaciones, trabajando en el programa de radio de la Federación y también entonces tomando en cuenta las muchas necesidades de comunicación de la organización, tanto en inglés como en español. Eso me lleva entonces a la oportunidad de tomar una pausa, ir a trabajar entonces a la campaña de Hillary Clinton como director asociado de prensa. Uno de los trabajos más fáciles que he tenido en mi vida, porque básicamente lo que hacía era llamar a diferentes medios de comunicación y decir, ¿quieren entrevistar a la primera dama de los Estados Unidos? Y todo el mundo me decía, pues por supuesto. Fue una experiencia inolvidable, me ayudó muchísimo. Regreso a la Federación a continuar trabajando en comunicaciones y tomo otra pausa para ir a trabajar en la campaña de Freddie Ferrer, que era en aquel entonces el presidente del condado del Bronx y que estaba corriendo para alcalde de la ciudad de Nueva York. Eso es en el año 2001. Luego de esa campaña, regreso a la Federación como vicepresidente de comunicaciones y de ahí entonces tuve la oportunidad de ir a trabajar a Univision en la estación de la región de Nueva York como director de Relaciones Públicas. Y de ahí vuelvo otra vez a la Federación Hispana y de ahí entonces comienzo mi carrera aquí en la Federación ininterrumpidamente desde el 2006. Y desde el 2006 hasta ahora en varias posiciones, en comunicaciones, también como vicepresidente ejecutivo y finalmente en el 2019 tomo entonces el cargo de presidente de la organización. Algo que para mí me llena mucho de orgullo porque viniendo de ser un jibarito de Toalta, ser producto de educación pública, soy el primer presidente gay de la Federación Hispana y para mí es muy importante que podamos representar todos los segmentos de nuestra comunidad. Somos una organización con unos principios en los cuales creemos en que la educación es un derecho, el acceso a la salud también es un derecho, que creemos en una reforma de inmigración que sea justa y equitativa para nuestras personas. Sabemos que comunidades que tienen alto índice de votación son comunidades que tienen mejores carreteras, mejores escuelas, mejores hospitales. Así que para nosotros es sumamente importante trabajar con nuestra comunidad para que entiendan la importancia del voto. Nosotros no le decimos a las personas cómo votar, pero sí hablamos sobre cuáles son nuestros principios y qué es lo que nosotros queremos para empoderar y mejorar a nuestra comunidad. Con respecto a los derechos LGBTQ, personalmente ha sido una jornada muy larga, desde reconocerme como persona gay, como miembro de la comunidad LGBTQ y establecer una relación con una persona que considero que es mi compañero para el resto de mi vida. Pero luego también darme cuenta que este país no reconocía esa relación y que fuimos separados porque no era reconocido el matrimonio igualitario en los Estados Unidos. Ahí comienza para mí mi momento de convertirme en un activista. Muchas de las personas cuando voy y hablo públicamente sobre mi historia o que me identifico como persona gay, abiertamente gay, latino, en esta posición, me enorgullece muchísimo que especialmente gente joven se me acercan y me dicen gracias por mencionar que eres gay, gracias por mencionar a la comunidad LGBTQ Latinx o latina. Se sienten que se están siendo escuchados, que ya no son invisibles. Durante los primeros 3 años de ser presidente de la Federación nos concentramos muchísimo en la emergencia del COVID-19, pero ahora más y más estamos haciendo programas específicamente para elevar esas voces. Y recientemente hemos lanzado un programa en los cuales estamos dando subvenciones directamente a organizaciones sin fines de lucro que trabajan con la comunidad LGBTQ, que son biculturales y que son bilingües. Queremos crear entonces un diálogo para identificar cuáles son las necesidades específicas de nuestra comunidad LGBTQ cuando se trata en nuestro idioma y cuando se trata de nuestra cultura. Ahora estar recientemente en la Casa Blanca y ver la firma del presidente de un proyecto bipartidista donde ambas cámaras estuvieron de acuerdo en decir que el matrimonio igualitario, el matrimonio interracial
tiene que ser protegido por ley federal. Así que estoy muy orgulloso de poder utilizar esta plataforma para elevar el trabajo de la Federación, pero también añadir la importancia de comunidades que no han sido reconocidas o que no han sido elevadas a la atención necesaria, como la comunidad latina LGBTQ, y eso es un compromiso personal mío. Mi nombre es Guido Colzani, soy baterista, productor, compositor, oriundo de la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Desde muy chico la música me acompaña y como todos comenzamos con la música en el colegio o en la preparatoria, con amigos tocando música nativa de Buenos Aires a través de instrumentos como el bombo legüero, que es un instrumento que me acompaña hasta el día de hoy. Y es algo que conecta directamente con mi carrera, que es la percusión, la batería y la música. Alrededor de los 15, 16 años, junto a 4 amigos más, creé una banda llamada Banda de Turistas. Empecé a tocar el bajo con mis amigos, haciendo covers de diferentes grupos y diferentes estilos. Y en determinado momento decidimos, como todas las bandas, empezar a componer las canciones propias, nuestros propios bebés, diríamos, ¿no? Y con ese grupo he viajado y conocido el mundo en todos los aspectos, cultural, musical, socialmente, así que podría decir que Banda de Turistas, mi primera banda, fue quien hoy en día me hace ser quien soy. Con la banda hemos tocado mucho en Latinoamérica, lo que es México, Perú, Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Europa. Y hemos grabado más de 7 álbumes. Junto a Banda de Turistas, en el 2011 fuimos nominados a los Latin Grammy bajo el rótulo de Mejor Nueva Canción y Mejor Nuevo Álbum Alternativo por el álbum Mágico Corazón Radiofónico y por la canción Lo Comandas, que habla justamente del manejo del tiempo, de cómo uno es realmente quien maneja el tiempo, no el tiempo quien maneja a uno. En el año 2015 se realiza un documental sobre la banda que cuenta un poco qué es tener una banda, cómo es viajar con una banda, qué pasa con una banda en una intimidad. Ese documental, dirigido por Santiago Charrier, fue parte del Bafisi, que es un festival en la ciudad de Buenos Aires, y el documental tiene el nombre de Poner al rock de moda. Magic Sandwich nace durante la pandemia. Decidí crear un alter ego o una creación mental justamente para poder deshacerme de la responsabilidad de un ser humano. Porque es muy difícil separar al artista del personaje del ser humano, ¿no? Es muy difícil.
decidí como tener ese alter ego responsable de hacer canciones, de hacer videos, de colaborar con artistas y dejar libre a la persona para poder seguir haciendo otro tipo de cosas más racionales. Sometimes I wonder if I'm in the right place at the right moment. Let's go. Junto a Pepita Sandwich, la reconocida ilustradora, quien es mi pareja, hemos creado un dúo creativo llamado Los Sandwich. Los Sandwich se basan en compartir y crear nuevas ideas a partir de nuestros sentimientos y nuestras vibraciones. Vendría a decirse que somos dos capas. El pan de arriba, el pan de abajo, en el medio todo lo que es la relación del arte y el amor que tenemos por él. Time stops when you move to a different continent. You're welcome here. Come here. You're not from here. Please leave. Caigo en un paracaídas a la ciudad de Nueva York. Me topo con todo lo que leí en libros o vi en documentales o leí en revistas o en discos que escuché o en canciones que dije, oh, nombró esta calle, nombró este barrio, nombró tal cosa y de repente me encuentro caminando en la ciudad. Creo que es el centro, el epicentro creacional para artistas. ¿Por qué? Porque es como acción y ya está sucediendo, simplemente hay que decir acción. Es una ciudad cosmopolita donde podemos encontrarnos seres que viajamos por todo el mundo y que de repente aparecemos en esta pantalla del videojuego. It's best not to think about these things because otherwise... Tuve la chance de trabajar con Dante Zavala, por ejemplo, que es un animador muy bueno de Buenos Aires, Argentina. Me atrae el diseño sonoro porque me gusta cómo conecta todo más en grilla. El concepto de estar atado a un frame o a una guía, una escala, te hace como entrar aún más en la historia, porque de repente, no sé, un destello que aparece con una explosión de una nube o un viaje de alguien, uno puede diseñar ese sonido durante ese periodo de tiempo, entonces no es como es algo como más preciso. Are you thinking of me? I'm thinking of you. Me ayuda a estructurar un poco el delirio mental del artista. No se pierda nuestro próximo episodio de Nueva York, donde hablaremos con Verónica Gago, especialista en asuntos de género y feminismo. Marta Bautiz, cineasta independiente y de su proceso creativo que ha pasado por etapas de replanteamiento del rol femenino. Y con varias mujeres latinas sobre lo que significan los derechos de la mujer en esta etapa política y social en que vivimos. Hasta la próxima. Todos los pueblos de habla hispana del mundo entero están representados en Nueva York. Contáctenos tv.cuni.edu/Nueva York.